Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Estamos ahora en la otra semifinal, todavía en la primera jornada, y por un lado tenemos a Wesley So, que si recordáis ganó el primer torneo online de estos 10 que se están disputando a lo largo de todo el finales del 2020 y 2021, y que en noviembre de este año dirá quién es el mejor jugador online de ajedrez del planeta. Y por otro lado tenemos a Timur Radjabov, que ganó el segundo torneo. El primero se llamaba Skilling Open, si recordáis, que ganó Wesley So contra Magnus Carlsen precisamente, y el segundo lo ganó Timur Radjabov. Por lo tanto, ambos con buen estado de forma, al menos en cuanto a ajedrez online se refiere, y la partida comienza con Wesley So con piezas blancas E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, y tras alfil B5 entramos en el ataque Rosolimo. Se juega G6, enroque en corto, alfil G7, C3, caballo F6 y torre E1 para defender este peón recientemente atacado por el caballo de F6. La partida continúa con enroque en corto por parte de Radjabov, D4, y aquí en la partida se juega D5, aunque también hay una línea en que se puede hacer C por D4, C por D, y aunque las blancas tienen un centro bastante importante de peones, las negras pueden hacer ahora la ruptura con D5, y tras un E5 atacando a este caballo se puede retirar a E4. Posteriormente la línea sigue con un caballo C3 y de alguna manera hay cierta igualdad, si a lo mejor un poquito de ventaja para las blancas. No obstante, en esta posición se juega directamente este D5, a lo que viene E5 atacando al caballo, como habíamos visto en la línea anterior. Este se retira a E4 y, como vemos la diferencia con la línea anterior, este caballo ya no puede salir a C3. Por lo tanto, se debe desarrollar por D2, pero antes se recomienda, al menos así lo pone en el módulo, que se juegue este alfil E3. Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero hay cambios en C6, alfil por C6, B por C6, alfil E3, defendiendo este punto de D4, y tras C por D4, C por D, ya que es mejor controlar o defender los peones, sobre todo los que están en el centro, por otros peones y no por piezas para no tenerlas atadas. En la partida se sigue jugando dama B6, se ataca a este punto de B2, como vemos, y tras dama C1 no solo lo defiende, sino que de alguna manera también está controlando este punto de C5 para evitar, al menos de momento, puede ser un adelantamiento o una progresión del peón a C5. De alguna manera pues podría estropear esta estructura de peones que tienen las blancas, y tras A5, ganando algo de espacio Radjabov, se juega este caballo C3, caballo por C3, dama por C3, y si vemos un momentito cómo está la posición en el tablero, pues las blancas han evitado o ya no cuentan con este caballo que podría ser muy molesto por parte de las negras en E4, y además las negras pues tienen un alfil que, aunque está situado en una gran diagonal, de momento no tiene prácticamente recorrido, y este alfil, aunque sí que tiene diagonales para desarrollarse, el tema es llevarle dónde. La máquina marca un G5 posible, un G4, perdón, un F5, y vamos a ver qué es lo que hace Radjabov. Lo lleva finalmente a F5 y también tiene su idea, ya que se está controlando este punto de B1 para evitar que una de las torres pues pueda ocupar dicha casilla. La partida continúa con B3, torre FB8, como vemos Radjabov lleva toda su actividad y prácticamente todas sus piezas junto con el alfil al control del flanco de dama, y tras caballo D2 en la partida se juega H5. Quizás más recomendable era este A4, siguiendo o intentando ya romper en dicho flanco, pero se juega este H5, a lo que responde Wesley So con H3. Quizás aquí también podría haber jugado un A3, nunca un A4, para no debilitar definitivamente a este peón, pero un A3 también era recomendable, aunque también el H3 es posible. Torre C8 para defender este punto de C6, y esta jugada ya se considera algo pasiva, y aunque se está defendiendo este punto,
pues quizás aquí nuevamente era recomendable jugar este A4. Vamos a ver a continuación qué es lo que va pasando tras este torre C8, torre A, C1 y tras alfil F8, ya que como habíamos comentado este alfil pues no tiene recorrido en dicha diagonal, pues la idea es que controle esta diagonal una vez que el peón se adelante a E6. La partida continúa con A3, como habíamos comentado, torre A, B8, dama B2 para controlar este punto de A3 en caso de que este alfil controle esta diagonal, y posteriormente se juega dama D8 y como vemos de alguna manera Wesley So está echando para atrás las piezas de Radjabov, está perdiendo toda esa pequeña iniciativa que podía tener en el flanco de dama. La partida continúa con torre C3 con la idea de doblar torres atacando a este punto de C6 que solo está defendido por una torre, dama D7, torre E, C1 y posteriormente en la posición se juega F6, aunque habíamos pensado por qué no jugar este E6 con la idea de liberar a este alfil, pero es que el problema tras esa jugada es que todas las casillas negras, como vemos, pues pueden quedar muy debilitadas. Por lo tanto, Radjabov intenta romper con F6 esperando que Wesley So juegue este E por F6 y tras E por F6 pues dejar una estructura bastante fuerte en la defensa negra. No obstante, Wesley So no captura en F6 sino que juega este torre C5, como vemos, atacando a este peón de A5 que está sin defender. Por lo tanto, aquí las negras pueden hacer varias cosas. Una de ellas, ¿por qué no romper en el centro, debilitar la estructura de peones y tras esta posición jugar un E6? Liberas al alfil, atacas a la torre, pero aquí incluso se podría por parte de las blancas jugar un sacrificio a fin de traer un sacrificio de calidad a fin de traer a este alfil, que sería bastante molesto en F6 para la defensa negra. Por lo tanto, así lo entiende al menos Radjabov, que no captura y juega a este torre B5 defendiendo el peón de A5. No obstante, tras A4 obliga de alguna manera a capturar, como pasa en la partida, ya que si no la torre se tiene que retirar y caería el peón de A5, y tras la captura se recaptura de torre C5 y las negras vuelven a tener el mismo problema. Por lo tanto, aquí, ¿qué pueden hacer? En caso de llevar esta torre a A8, el problema, aunque está defendida de momento este peón en A5 con la torre y el peón de C6 con la dama, las blancas podrían jugar aquí un dama C3, habiendo un doble ataque sobre ambos peones. Por lo tanto, tendrían el mismo problema. Por lo que aquí Radjabov, debido a que en el flanco de dama tiene bastantes problemas, deja este peón por perdido y se juega un alfil por H3. Sacrifica una pieza a cambio de dos peones, G por H3 y dama por H3. La dama parece que está muy peligrosa aquí en esta situación, muy cerca del rey, pero vamos a ver cómo se lo defiende Wesley So. De momento se juega caballo F1 y tras caballo F1 es aquí cuando decide romper Radjabov en el centro con F por E5. Podríamos pensar por qué no jugar un dama G4 jaque y en caso de que las blancas defendiesen con caballo G3 jugar un H4. Este caballo está clavado, pero aquí tendrían un recurso las blancas jugando dama E2. Se está atacando a la dama y en caso de que la dama capture en E2 se recapturaría con el caballo. Por lo tanto, se habría quitado directamente esta amenaza. Y el tema aquí con esta situación o esta posición es que las negras, en caso de no capturar, pues se tendrían que volver bastante lejos con la dama. Por lo tanto, de alguna manera este dama G4 jaque al menos ahora no funciona. Se juega F por E5 y tras D por E5 se juega alfil G7. Como vemos, se está atacando a la dama, aunque de momento está el peón para evitarlo. Y aquí Wesley So juega dama D4. Se mantiene en la misma diagonal que el alfil, defendiendo al peón, por cierto, que está sin defender, pero más importante que eso es que esta dama está controlando o defendiendo el punto de G4 para evitar, o en caso de que esta dama venga a G4 a dar un jaque, pues poder cambiar en damas. Y recordemos que ya las blancas cuentan con pieza menor de más con el caballo, y por otro lado, en cuanto a peones, pues las blancas tienen 4 peones y las negras 6. Por lo tanto, ha sido este cambio de alfil de casillas blancas por estos dos peones. Vamos a ver
si tiene futuro. La partida continúa con dama E6. De hecho, y como comentábamos, ya que esta dama pues aquí prácticamente no tiene ningún jaque ni ninguna posibilidad de progresar, la lleva Radjabov a E6 con doble ataque sobre este peón, y aquí Wesley So a este ataque juega torre por A5. Ganando este peón, lo que ha generado ya es un peón pasado que está cerca de la coronación o a 4 casillas. No obstante, se está perdiendo este peón de E5. Radjabov lo aprovecha, alfil por E5, ataca a la dama y esta se retira a H4. Un movimiento muy interesante, ya que sigue manteniendo el control o defiende este posible dama G4 que siempre existe en la posición. La partida continúa con torre F8 buscando contrajuego. Como veíamos antes, Radjabov pues sigue añadiendo piezas al flanco de rey, y por parte de Wesley So juega este torre A7, permite el avance ya del peón pasado, y también torre y dama están tocando el punto de F7, por lo tanto hay que defenderlo. Se defiende con alfil D6 y la partida continúa con B4. No se puede capturar este alfil ya que lo defiende la dama de H4, y posteriormente se juega este torre F3 con la idea quizás de llevar esta torre a H3, tocar a la dama. Se tiene que ir la dama y a ver dónde iría, y por otro lado pues también podría haber algo de contrajuego y ataque por parte de las negras. Por lo tanto, ante esta posición se juega por parte de Wesley So este torre A8 jaque. Permite a Wesley So pues tras este torre F8 no se está controlando la primera fila de las negras, jugar este jaque. El rey se retira a F7 y alfil H6. Ahora tiene mate en una las blancas en torre, con la torre en F8. Por lo tanto, aquí Radjabov juega este dama E2. Por un lado libera al rey una casilla de escape, y también se está defendiendo esta torre que estaba sin defender en F3. La partida continúa con este jaque, torre F8 jaque. El rey se retira a E6 y permite cambiar torres y con ello limitar el ataque negro. Torre por F3, dama por F3 y posteriormente se juega este alfil C3. Ya aquí de alguna manera pues no pinta nada el alfil, viene nuevamente a la defensa y también pues puede ayudar al ataque en cuanto y tanto están los peones, ya uno de ellos pasados en la columna A. La partida continúa con rey D7, ya que este peón pasado es una realidad. El rey tiene que venir a defenderlo tras rey D7, A5, rey C8 y alfil C5. Aquí Wesley So enfrenta a alfiles, y aunque no pasa en la partida, en caso de haber capturas, pues llegaríamos a esta posición. Es verdad que los dos peones se han separado. Este peón, además está sin poder o está bloqueado, pero este peón sigue activo. Por lo tanto, las blancas también, como vemos en esta posición, están atacando al peón de E7. También esta dama puede activarse muy fácilmente por la columna B. Por lo tanto, de alguna manera pues puede ser no recomendable hacer esta captura, al menos así lo entiende Radjabov, y decide jugar alfil F4 buscando algo de contrajuego, pero dejándose lógicamente este peón que ya está atacado no solo por la dama sino por el alfil. Por lo tanto, la partida continúa con dama por E7, y ahora la posición es de un caballo, una pieza a favor de las blancas por solamente un peón. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Este dama por E7 permite que ya finalmente la dama tenga nuevamente esta casilla libre para el ataque. Viene dama G4 jaque y se defiende con el caballo en G3. Aquí podríamos pensar, jugamos un H4, así este caballo está clavado y está cayendo el caballo. Esto no pasa en la partida porque aquí ya hay temas de mate. La línea podría continuar con un dama E8 jaque, el rey puede venir a C7 o a B7 y no obstante, bueno, pues hay varias líneas y todas llevan al mate, ya que tras un A6 nuevo jaque el rey captura en A6 y tras dama por C6 pues hay mate directamente, y si bien o no llevan al mate pues llevan a una gran ventaja blanca. También el rey puede venir a C7 y tras seguir una línea alfil B6 jaque el rey viene a B7
B5, muy interesante este movimiento, y tras H por G3 para capturar primero este caballo en G3, pues las blancas aprovecharían para dar un nuevo jaque en E7 y tras el rey retirarse a C8, dama de 8 jaque, rey viene a B7 y con el peón de A6 apoyado por el avance del peón en B5 pues dan el mate. Por lo tanto, no es recomendable hacer en esta posición, tras este caballo G3, este H4, así lo entiende Radjabov, se juega F por G3, F por G3, perdón, primero alfil por F3, F por G3 y ahora dama por G3, jaque. Ahora lo que tiene que hacer el rey blanco es huir e ir junto con la dama y defenderse de todos los posibles jaques que le puede hacer la dama negra, y lo mejor para las blancas es que todas sus piezas están defendidas entre ellas, por lo tanto no puede haber ningún tema de jaque con captura de ninguna pieza. Y la partida continúa con varios jaques, el rey finalmente se escapa, rey F1, dama de 3 jaque, el rey va a F2, dama de 2 jaque, el rey ya sube a F3, D1 con jaque, rey F4, G4 con nuevo jaque, el rey va a E5 y tras dama E4 con nuevo jaque, el rey puede venir a E6, en la partida se va a F6 y finalmente Radjabov decide capturar en E7, manda lejos al rey, que también se podía haber capturado con el alfil, pero este alfil tiene que estar pendiente de esta diagonal. Y ahora es ver si también las negras, como vemos, pues tienen 3 peones pasados y solamente uno las blancas. Por lo tanto, a ver cómo se juega este final. En primer lugar se juega H4, rey D6 y tras H3 parece que va a coronar, pero Wesley So juega alfil G1, tapando completamente la progresión de este peón a H2. D4, lógicamente aquí el cálculo es tremendo por parte de ambos jugadores, a ver quién está más fino, y tras este D4, que tampoco se puede parar, ya que ahora si las blancas capturan, pues este peón finalmente coronaría, aquí Wesley So juega rey por C6, elimina a este peón. Ha calculado ya bien Wesley So que le va a dar tiempo a llegar a la coronación o a ganar la partida, y vamos a ver qué es lo que pasa. D3, A6, tiene que venir el rey a B8 porque el problema que tiene que es que están a 2 jugadas ambos jugadores de coronar, pero el tema es que las blancas coronarían con jaque, por lo tanto se juega este rey B8, B5 apoyando al peón de A6 y tras D2 a punto de coronar las negras se juega A7 jaque. Hay que recordar la importancia de este alfil que se mantiene en esta diagonal, ya que por supuesto pues no puede ser capturado, y en caso de retirarse el rey a C8, única a dónde irse, de ahí este rey capturando en C6 también muy interesante, pues vendría una coronación y partida para las blancas. Por lo tanto, prácticamente única, el rey se tiene que ir a A8 y tras B6 Radjabov abandonó la partida, ya que no se puede hacer nada. Incluso coronando, pues vendría B6 con mate de peón muy bonito, el alfil vuelve a defender esta casilla o este peón de A7, y en caso de que se jugase incluso este H2 en esta situación, pues la misma jugada, viene este B6 dando jaque y mate. Por lo tanto, muy acertado Wesley So, Radjabov pinchó en esta partida y finalmente jugaron la última cuarta partida haciendo tablas, por lo tanto ese mini match o ese punto lo consiguió Wesley So, y vamos a ver qué pasa en estas dos semifinales en esta segunda jornada. Estamos en contacto y vamos hablando. Chao.